¿Qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Un placer nuevamente poder estar con ustedes por medio de estos videos. Continuamos hablando un poco sobre el matrimonio. Y la palabra de Dios en Génesis 2, versículo 24, nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Lo vimos en el video anterior. Ahora, hermanos, nos dice la palabra de Dios: y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí la palabra hebrea para unirá es la palabra dabak. Dabak, hermanos, en hebreo quiere decir adherirse, quiere decir pegarse. Quiere decir estar fundidos el uno con el otro. Aquí nos da la idea, hermanos, esta palabra de estar soldados el uno con el otro. Si usted tiene una reja en su casa, si usted tiene algunos lugares en su casa en donde dos metales estén soldados, esa es la idea que nos da esta palabra, dabak. Hermanos, estar unidos, estar pegados. Si usted trata de separar esos dos pedazos que están unidos, que están soldados, y usted por algún modo, por algún método trata de separarlos, causará daño, no solo a uno, sino a los dos pedazos. La palabra de Dios nos manda a estar unidos, a estar juntos en una relación perpetua. O sea, hermanos, para toda la vida. En estos tiempos muchos se casan, pero no se unen. Quieren seguir viviendo como solteros. Quieren vivir como solteras. Reclaman su propio espacio. Reclaman su tiempo. Y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nos juntemos, que nos unamos. El plan del Señor es que el marido y la mujer deben estar unidos, juntos, el mayor tiempo posible. Nosotros en la palabra de nuestro Dios en Génesis 3, nosotros vemos cómo Eva andaba sola cuando fue tentada, cuando fue presa de manipulación. Y lo mismo le puede pasar al hombre, hermanos. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, si por alguna razón van a andar solos, asegúrense de andar en una actividad que sea recta, que sea correcta delante de Dios. Yo sé que muchos de nosotros nos tenemos que separar por razones de trabajo, por diferentes razones, pero que siempre la razón que nos separe sea una relación, sea una situación recta y correcta delante de nuestro Dios. Inmediatamente después de terminar eso que estamos haciendo, debemos de volver a unirnos inmediatamente para cuidarnos, mis queridos hermanos, de las tentaciones. Satanás siempre, hermanos, va a buscar una debilidad en el eslabón para romper la cadena. Nosotros vemos en 1 Corintios 7:5, el Señor nos dice en su palabra que si nosotros nos separamos, obviamente por motivos correctos, debemos de volvernos a unir lo más pronto posible. ¿Para qué, hermanos? Para que Satanás no tome ventaja, ni nos tiente a causa de nuestra falta de dominio propio. Uno de los grandes problemas que enfrentamos es que nos creemos muy fuertes, nos creemos muy suficientes para andar en lugares en donde no debemos de andar. Y mire, esto de volvernos a unir inmediatamente debe ser un principio a seguir en todo matrimonio. Es cuidarnos, hermanos. Debemos de procurarnos, cuidarnos el uno al otro, porque Satanás, mis queridos hermanos, anda como león rugiente buscando cómo poner tropiezo. Y ten por seguro que buscará un momento de distracción o de debilidad para atacarnos. Tristemente, en estos tiempos muchos se casan con la idea de que si no funciona su matrimonio, pues se divorcian y ya. Por eso vemos tanta gente, hermanos, que demerita el matrimonio
y empiezan a tener unión libre pensando que eso es la voluntad de Dios y de ninguna manera va a ser la voluntad de Dios. Otros se unen ya con la idea de que si su matrimonio no funciona, pues se divorcian y ya, hermano. Pero nosotros nos casamos de una manera perpetua, de una forma eterna con nuestro cónyuge y prometimos ser fieles hasta la muerte. El matrimonio no es algo de conveniencia. El matrimonio no es algo pasajero. No depende cómo te vaya. No depende de eso. Dios no planeó el matrimonio de este modo. Él dijo, yo quiero que el marido y la mujer se adhieran, se junten, se unan, estén soldados el uno al otro de manera perpetua. En Marcos 10, versículos 7 al 9, la palabra de nuestro Dios nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mis queridos hermanos, el matrimonio es perpetuo. Nada lo puede diluir. Nada lo puede separar. Muchas veces hay quien argumenta que tiene incompatibilidad de caracteres. Eso no existe, hermanos. No existe eso. Creemos que no somos compatibles. Pero la misma palabra de Dios nos dice que el Señor nos unió, hermanos, para complementarnos. Por eso hizo que de dos se hiciera uno. El matrimonio es complementarse el uno al otro. Y si de alguna manera llega a haber alguna incompatibilidad, hermano, es normal. No podemos pensar igual, no podemos actuar igual, no podemos, hermano, querer que las mismas cosas nos gusten a ambos. Ahí es precisamente en donde nosotros debemos de aprender a complementarnos, amándonos el uno al otro. El matrimonio, hermanos, no es cuestión, por otro lado, no es cuestión de suerte. El matrimonio es una elección deliberadamente hecha, intencionalmente pensada por ambos. No es un asunto de conveniencia, es un asunto de obediencia a Dios. Y depende mucho de cuánto estés dispuesto y decidido a trabajar para tener éxito en tu matrimonio. Definitivamente, el trabajo es indispensable en todo matrimonio. Primeramente, el trabajo en ser instruidos en la palabra de Dios como matrimonios. Segundamente, hermanos, el trabajo de complementarnos, de actuar como la palabra de Dios nos dice, en uno solo, como si fuéramos uno solo. Va a haber tiempos, hermano, hermana, en el que tú tienes que ceder, en que tú tienes que, si me lo permites, hablando coloquialmente, doblar las manos delante de tu cónyuge, buscando una armonía matrimonial. Tristemente, muchas veces todos queremos ganar, todos queremos salirnos con la nuestra, hermanos, y así no funciona. Debemos de aprender a tener compromisos, a actuar comprometidos el uno con el otro. Un buen matrimonio está basado, hermanos, sobre compromisos. Un buen matrimonio está basado en obligaciones contraídas bajo palabra delante de Dios. Por lo tanto, es nuestro deber y responsabilidad cuidar absolutamente todos los aspectos de nuestra relación matrimonial. Todos, hermanos. Y esto incluye obviamente la intimidad. Un buen matrimonio no solo se debe basar en sentimientos o atracción física. Ahora, es importante cuidarnos. Es importante que nuestro cónyuge nos vea siempre atractivo a sus ojos. Eso es muy importante, pero no es básico. El matrimonio es algo más sublime, es algo más excelso, es un pacto. Es un contrato irrevocable delante de Dios al cual estamos ligados. La palabra del Señor en Malaquías 2:14 nos habla de la mujer de tu pacto. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es un pacto. Aquí pacto, la palabra pacto es, en el original es berit, que quiere decir alianza, que quiere decir unión, que quiere decir promesa. Y es la misma palabra que utiliza el Señor
al hablar a nosotros en Proverbios 2, del 16 al 17, en donde Él nos habla también de la mujer de nuestro pacto, del varón de tu pacto, hermana. Por lo tanto, hermanos, este pacto del que estamos hablando se deberá cumplir sin importar las circunstancias. No importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos atravesando. La verdad es que un matrimonio siempre atraviesa por diferentes etapas en su vida. A veces, hermanos, hay circunstancias económicas que no son las mejores, pero nuestro deber es seguir adelante como uno solo. Hay ocasiones en que el matrimonio está atravesando por situaciones anímicas no muy favorables, ya sea en uno o en otro, ¿verdad? Pero debemos continuar adelante. Aún, hermanos, muchas veces en circunstancias físicas que no son favorables para uno o el otro, es donde debemos demostrar nuestro amor hacia nuestro cónyuge. Desafortunadamente hemos visto a lo largo de la vida cómo cuando un cónyuge enferma o cuando un cónyuge empieza a ser afectado por alguna deficiencia física, el otro cónyuge se empieza a cansar con el tiempo de estarlo cuidando, de estarlo atendiendo, de estar con él. Hermanos, ese no es el plan de Dios. Hermano, el plan de Dios es que estemos unidos, que estemos juntos sin importar las circunstancias, sin importar que nuestra apariencia vaya cambiando, lo cual es natural. Nos debemos de seguir viendo siempre con ese amor que el Señor ha puesto en nosotros. Entonces, hermanos, el matrimonio, de acuerdo a la palabra de Dios, involucra una entrega total e irrevocable de dos personas en una. Es adherirse, es pegarse, es estar totalmente unidos el uno al otro como si hubiéramos sido soldados por nuestro buen Dios en uno solo. Estar juntos, hermanos, como cuando hicimos esos votos matrimoniales, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza. Tristemente, hermanos, es mucho más fácil estar contentos, estar animados en la riqueza. Cuando hay prosperidad, parece que todo va bien. Pero ¿qué cuando vienen tiempos de necesidad? ¿Qué cuando vienen tiempos en donde la situación económica no es tan favorable? Generalmente, uno de los principales problemas de discusiones, de desacuerdos en los matrimonios es por causa del dinero. Debemos de aprender a tener mucha sabiduría de parte de Dios para saber sobrellevar todos estos tiempos, porque esos tiempos no son para siempre. Debemos de aprender a estar juntos en las alegrías y en las tristezas, en el gozo y en el dolor. Aprender a estar juntos en buenos tiempos y en malos tiempos. A estar juntos, hermanos, en acuerdos y en desacuerdos. Pero siempre estar juntos, siempre estar unidos. No hay salida del vínculo matrimonial. Estamos comprometidos el uno con el otro de por vida. Por lo tanto, todo matrimonio debe adherirse el uno al otro todos los días mientras vivan. Es tiempo, mis queridos hermanos, de caminar juntos. Es tiempo de mostrar a nuestros hijos un modelo matrimonial que ellos quieran reflejar, que ellos quieran vivir, que el matrimonio de sus padres sea un ejemplo que ellos quieran imitar. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, se pegará, estará adherido, estará soldado el uno con el otro